Bienvenidos a este curso de hermenéutica bíblica, una materia muy importante y necesaria para todo estudiante de la palabra del Señor y de todo creyente que quiere desarrollarse en hacer la voluntad de Dios para su vida. Soy el pastor Argelio Rodríguez y te voy a estar acompañando durante este curso para poder tener todas las nociones necesarias que se necesitan para realizar una interpretación correcta de los pasajes de la Escritura. Y es que vamos a ver y tener en cuenta que todo lo que vamos a ver en la clase de hoy está definido como entender qué es la hermenéutica, la diferencia con la exégesis, los fundamentos bíblicos que tenemos respaldados para poder estudiar y saber que Dios quiere que realmente podamos hacer una interpretación correcta de los pasajes. Luego vamos a ver los peligros que acarrean no tener una preparación y no estar al tanto de todas esas leyes de interpretación bíblica, que van a dar paso a muchas herejías y sectas falsas que vemos en el día de hoy y que pueden seguir surgiendo ante la dificultad de no entender los pasajes bíblicos. Vamos a ver también cómo se debe hacer esa interpretación, o sea, el flujo que lleva de cómo yo voy a poder interpretar correctamente hasta poder transmitir ese mensaje a otros de la palabra del Señor. Luego vamos a ver casos prácticos que están en la Escritura y luego vamos a hablar acerca de los siguientes pasos en nuestra clase. Seguidamente vamos a ver, y que es lo más importante que nos atañe aquí en esta clase del día de hoy, la primera clase, es la definición de lo que es la hermenéutica. La hermenéutica proviene del griego hermenebein y se define como la ciencia de la interpretación. Su objetivo es establecer principios claros para comprender el texto bíblico. O sea que la meta que tenemos nosotros en esta clase es establecer esos principios para poder entender correctamente la palabra de Dios. El mismo apóstol Pedro nos dice allí en 2 de Pedro 3:16 que hay algunos pasajes difíciles de entender, los cuales los indoctos tuercen. De manera que es muy importante tener con claridad qué quiere decir los versículos bíblicos. En toda la disciplina que vamos a estudiar en esta clase comienza primeramente por la hermenéutica, porque hemos visto que la hermenéutica es la ciencia de la interpretación. Y luego que yo tengo el conocimiento de esa ciencia, de esas leyes, de esos principios de interpretación, entonces puedo aplicárselo a esos textos bíblicos y puedo en sí hacer el análisis de lo que Dios me está diciendo a través de esos pasajes. Eso es lo que llamamos exégesis, a la aplicación de esos principios de interpretación a un pasaje específico. Entonces, en este curso vamos a hablar y vamos a tratar exclusivamente de la hermenéutica, de esos principios bíblicos que están basados en lo que Dios dice en la Escritura. Por eso es importante entender de que cuando hablamos de hermenéutica, estamos hablando y definiendo esos principios básicos para la interpretación, mientras que la exégesis se enfoca en la aplicación de estos principios bíblicos a los textos bíblicos. Podríamos hacer una comparación, fíjense. Por ejemplo, cuando las personas estudian en la universidad, estudian ingeniería civil, allí ellos pueden adquirir todo el conocimiento, las leyes, cómo se comportan los materiales, pueden establecer las normas de seguridad, pueden tener todo lo referente a cómo construir edificios. Luego, cuando la persona va y construye el edificio, es la exégesis, o sea, es poner en práctica aquellos principios que están en la ingeniería, usar las herramientas y básicamente crear la estructura. Entonces, primero es la hermenéutica y luego la exégesis. No puedo hacer una exégesis de un versículo bíblico
correctamente si no me sé los principios. ¿Ok? Entonces primero aplico la hermenéutica, luego conozco todos esos principios y se lo aplico a los textos bíblicos y seguidamente entonces yo podré transmitir esos pasajes bíblicos de doctrinal, de historia, de poesía correctamente a los demás. Pero si no tengo una hoja de ruta trazada para poder entender esos pasajes, difícilmente no puedo hacer un exégesis, no puedo hacer un estudio de los versículos bíblicos que están bastante oscuros o que necesitan de interpretación si no tengo claro los principios bíblicos, que es lo que vamos a aprender en la clase de hermenéutica. Entonces, fíjense, podemos hacer una aplicación correcta de un análisis de un texto bíblico cuando yo aplico la exégesis, que es sacar de, que es la palabra es, sacar el significado del texto. Mientras que si yo no saco el valor del que tiene el texto, entonces yo voy a agregarle, o sea, meter, que es la eisegesis, meter en el versículo el significado que yo creo que dice, que a mí me parece, que es lo que yo quiero que diga. Y vemos esto muy claramente porque en falsas doctrinas vemos que personas buscan los textos bíblicos que ellos creen que dicen y que apoyan sus posicionamientos. Mientras que vamos a ver a través de todo el estudio de la hermenéutica que todos estos principios van enlazados unos con otros para poder llevar a entender lo que realmente los pasajes bíblicos quieren decir. Entonces, la hermenéutica enseña a realizar esa exégesis asegurando una interpretación precisa. Por eso, miren, vamos a ver un caso práctico. En Lucas 14:26, Jesús nos habla de que si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, si tomamos la palabra aborrecer así tal cual como está escrita allí en el castellano, nosotros pensaríamos, y muchos cristianos lo han hecho, de dejar de hablarle a sus padres, de tratarlos mal, de no visitarles. Y sabemos que si aplican esa palabra así tal cual, están violando uno de los mandamientos que dice honra a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿cómo se puede entender esto? Tendremos que aplicar las leyes hermenéuticas, los principios de interpretación, ¿verdad? Que habla en ese pasaje en concreto. Entonces, ¿cuál es el desafío interpretativo? El desafío interpretativo es porque tenemos un manual del cielo llamado Biblia, que tiene 66 libros, que fue escrito en un tiempo de 1500 años. Un gran tiempo donde se escribieron diferentes tipos de libros, ¿verdad? Diferentes géneros, en diferentes idiomas, en hebreo, arameo y griego, en diferentes lugares, con diferentes tipos de culturas. Tenemos más de 40 escritores que son diferentes cada uno de ellos. Hay médicos, hay abogados, hay reyes, hay pescadores, en fin. Tenemos que entender de que el desafío es grande y que sin esos principios hermenéuticos hay un caos interpretativo, pero con la hermenéutica hay una comprensión precisa. Sabemos exactamente el análisis cultural, el análisis gramatical que hay que hacerle a cada uno de esos pasajes oscuros que necesitamos interpretar. Por eso, ¿cuáles son las consecuencias de la interpretación? Si sin hermenéutica se generan errores doctrinales y confusiones en la fe. Como les dije, la mayoría de las falsas doctrinas, todas han salido porque no se aplica un correcto
desglose de las leyes, de los principios hermenéuticos a los versículos bíblicos. Ahora, si yo voy a hacer solo la exégesis, voy a interpretar un texto bíblico, pero no tengo ni idea de los principios, no tengo ni idea en qué idioma fue escrito, no tengo claro cuál fue la cultura, cuál fue el destinatario de ese libro, de esa carta, en qué época fue. Voy a hacer un estudio erróneo porque ese conocimiento teórico que yo tengo no está basado en la profundidad espiritual de lo que quiere decir la Biblia. Entonces, es necesario tener la interpretación y esos principios hermenéuticos claros. Entonces, ¿cuáles son esos errores comunes? Bueno, ciertas malas interpretaciones de las Escrituras. Por eso, gracias a Dios, porque el Señor nos permite estudiar esta materia tan importante que es la hermenéutica. Por ejemplo, en el caso que vimos anteriormente, en Lucas 14:26, aparece la palabra aborrecer, la familia. Sin embargo, ¿cuál es el error? Odiar literalmente a los padres. Mientras que la verdad es que ese pasaje es un hebraísmo, lo que está hablando es de darle la prioridad de Cristo. Vemos otro ejemplo, por ejemplo, en Apocalipsis, cuando las personas malinterpretan el texto apocalíptico, referente a las fechas del fin. Como sabemos, el libro de Apocalipsis es un libro profético y en él habla acerca de los acontecimientos futuros. Entonces, ¿cuál es el error? Bueno, hacer predicciones especulativas. Por ejemplo, cuando vemos la mayoría de las sectas falsas, por ejemplo, los testigos de Jehová, que ellos han dicho desde 1914 que Jesucristo venía y la gente se empezó a preparar, abandonaron sus trabajos y tanta conmoción, la gente se fue a un lugar diciendo de que ese día iba a venir Cristo, pero realmente Cristo no vino ese día. Entonces, ¿cuál es la verdad? De que a través de estos pasajes proféticos, el Señor nos dice que tenemos que tener esperanza y confianza, que Él dijo que eso se iba a cumplir, pero el Señor nos dice claramente que el día ni la hora nadie lo sabe. Hay señales, hay evidencias que nos dicen de que realmente esos acontecimientos están a punto de ocurrir, pero nunca menciona fechas. También el caso, por ejemplo, de Tercera de Juan 1:2, donde el apóstol nos dice que él desea, que Dios desea que prospere todo nuestro ser, así como prospera nuestra alma. Y muchos han tomado esos pasajes diciendo de que Dios quiere que todos tengamos riquezas materiales garantizadas. Y sabemos que de esos versículos mal interpretados, pues hay doctrinas erróneas como la doctrina de la prosperidad. Entonces, ¿cuál es la verdad en esto? Que el Señor nos tiene garantizado para nosotros un bienestar integral. El Señor desea que realmente prosperemos, pero Él no nos va a decir de que tenemos garantizados los bienes materiales. Entonces, es importantísimo hacer una correcta interpretación bíblica. ¿Cuál es el fundamento que el Señor nos dice? En 2 de Timoteo 2:15 nos ordena el Señor: procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esto quiere decir que se puede usar incorrectamente, que se puede interpretar erróneamente, sin conocer el contexto, sin conocer los pasajes paralelos, sin conocer la cultura, sin saber el destinatario de los libros, sin saber la proyección teológica de los principios que se establecen en cada uno de los pasajes bíblicos. Por eso es importante saber que el Señor nos ordena usar bien la palabra. Y para usar bien la palabra tenemos que conocer esos principios que rigen y que Dios estableció para poder conocer perfectamente lo que Él quiere decir a través de la palabra. Por eso
tenemos esa gran incógnita. Díganme ustedes, ¿tú confiarías en un médico que no sabe interpretar un diagnóstico, que no sabe leer una radiografía, que no sabe leer un análisis de laboratorio, que no entiende de terminología médica? Entonces, vamos a confiarle a esa persona realmente nuestra salud. Entonces tampoco podemos confiar en predicadores que no saben interpretar la Biblia, que los vemos que predican, pero que a lo mejor tienen un buen deseo, pero con solo el deseo no basta. Tiene que haber una preparación para poder interpretar correctamente la Biblia. Recuerde, para yo poder predicar correctamente, yo tengo que tener un análisis de la Biblia, unas reglas de interpretación para poder hacer un estudio realmente dirigido por el Espíritu Santo en esos principios bíblicos para poder entender lo que Dios quiere decir a las personas. Entonces, ¿cuál es ese proceso sistemático? Primeramente tenemos que entender que el texto bíblico tenemos que ver que tiene pasajes paralelos, que fue escrito en un idioma diferente al nuestro, no fue escrito ni en castellano, ni en inglés, ni en francés, sino que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y partes de arameo, pero que el Nuevo Testamento es escrito en griego. Entonces, el texto bíblico original tenemos que entender de que fue escrito de una manera distinta a nuestro idioma natal. También tenemos que ver ese análisis gramatical, que quiere decir las palabras, cuáles son los verbos, cuál es el predicado, cuál es el sujeto. La gramática de cada uno de estos idiomas difiere bastante de los idiomas que nosotros hablamos en nuestros días. También que tenemos que hacer un análisis literario, porque la Biblia tiene poesía, la Biblia tiene historia, pero también tiene leyes, como decir el Pentateuco, y tenemos Levítico. No podemos estudiar Levítico igual que estudiamos, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, porque es un libro profético. Entonces tenemos que hacer un análisis literario, qué tipo de libro es. Como cuarta cosa importante, también tenemos que hacer un análisis teológico. ¿Qué es el análisis teológico? La palabra está llena de contenido teológico, de enseñanzas. Por ejemplo, la enseñanza de la salvación está unida a los 66 libros y podemos ver a Cristo allí en Génesis 3:15, pero también podemos ver a Cristo en el libro de Apocalipsis cuando regresa a la tierra. En fin, tenemos toda la palabra del Señor unida y tenemos que hacer ese análisis teológico. Recordemos que la Biblia no se contradice, sino que se complementa. Entonces hay pasajes oscuros que aparentemente contradicen a otros, pero no es así, sino que tenemos que hacer el análisis de cómo esa doctrina está establecida en el principio que Dios estableció, de que Él quiere que todos los hombres sean salvos a través de Cristo Jesús. Entonces, ver a Cristo en cada uno de los 66 libros es un análisis muy bello y muy hermoso que necesitamos realizar. No hay contradicciones teológicas en la palabra. Y luego también tenemos que hacer una aplicación práctica. Cada libro de la Biblia, cada pasaje, tiene una utilidad para nosotros. Tiene una utilidad práctica, pero también hay pasajes culturales que fueron aplicados a personas en un momento dado con unas circunstancias muy, pero muy particulares, y donde si yo voy a aplicar eso a mi vida, tiene que entonces establecerse el mismo principio que había a esas personas que les fue dada esos versículos. Entonces, la Biblia es útil. Toda la palabra del Señor es útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos, a fin de que seamos enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, necesitamos realmente hacer esa aplicación práctica, que la Biblia no se quede solamente allí en un análisis
qué voy a hacer y descubrir la verdad, pero esa verdad no se hace palpable en mi vida. No, la Biblia es nuestra guía de fe y conducta, la Biblia es nuestra esperanza, la Biblia es nuestra brújula que nos dirige hacia el camino trazado por el Señor para nuestras vidas. Por eso es importante. Entonces, en este curso aprenderemos las reglas fundamentales de la interpretación, como por ejemplo la regla fundamental, el sentido usual y ordinario, el conjunto de la frase, el contexto, el designio del autor y los pasajes paralelos. Estaremos viendo lo que son los símiles, las metáforas, lo que son las hipérboles, lo que es el hebraísmo y muchas otras cosas que son importantísimas para poder entender y establecer esas reglas fundamentales para el estudio de la Escritura. Así que te doy gracias al Señor por haber llegado hasta aquí y decirte que de ahora en adelante necesitas establecer en esta semana es ver nuevamente este vídeo, luego leer el capítulo 1 del libro de texto, que lo tienes ahí en la plataforma, en la primera parte, y participar en el foro del CESTEN. Y el día viernes 14, se abrirá el quiz de evaluación semanal, el cual podrás responder ahí en la plataforma. Así que ha sido una gran bendición poder estar aquí, poder compartir este contenido contigo. Sé que va a ser de provecho y bienvenido. Bienvenido a esta materia que sé que será de gran bendición para tu vida, para poder hacer una interpretación correcta de la Escritura. Que Dios te bendiga y hasta la próxima semana.